Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, y vamos a hablar esta semana, Geraldina, de lo que realmente ha conmocionado a nivel informativo, pero también a nivel humano, a el mundo. Nuevamente, la entidad sionista israelí ha sorprendido la buena voluntad que ha puesto la República Islámica de Irán para no atacar a nadie, para discutir todo lo que haya que discutir, para incluso pasar por el tamiz de ese organismo ahora cada vez más claramente ligado a el sionismo, que es la IEA, la organización que de alguna manera debería investigar si cada país tiene energía nuclear con fines bélicos, pero solamente se investiga a Irán y no se investiga a Israel o no se investiga a Estados Unidos. Siempre están estos organismos que son como una pantalla para confirmar y respaldar las ambiciones guerreristas de, en unos casos, el imperialismo norteamericano, en otros la Unión Europea y ahora también la entidad sionista. Este ataque que hizo Israel contra Irán, que fue respondido con toda seriedad por parte de la República Islámica, y logrando en esa respuesta que por primera vez Israel sienta temblar toda su estantería y salir a meterse en los refugios masivamente a sus colonos y ver sus edificios y sus cuarteles perforados por los misiles iraníes. Esta es la primera vez. Ni en un sueño en otro momento se hubiera imaginado a alguien que esto iba a ocurrir. Pero se había advertido por parte de la República Islámica de que si era atacada iba a responder. Y si faltaba algo, tuvo que salir Estados Unidos, Donald Trump, que a esta altura no es el padre de Israel, sino es el hijo de Israel. Es Israel quien manda sobre los Estados Unidos y su política exterior guerrerista. O sea, no hay que confundirse en eso, es el lobby sionista, es el lobby judío, el Congreso Judío Mundial que está sentado en los Estados Unidos, que actúa con toda perversidad para dirigir los ataques de Estados Unidos ¿a dónde? Otra vez a las bases, a las centrales nucleares. Fíjense la locura que significa esto, que si esas centrales nucleares fueran realmente alcanzadas y estallaran por los aires, y toda la radioactividad que contiene, ya no con fines pacíficos, porque Irán lo usa con fines médicos, fines pacíficos, pero si eso vuela por los aires, toda la región se vería contaminada, incluso Tel Aviv y todas las adyacencias de la Palestina ocupada. Pero ellos hacen eso con toda alevosía y fallan obviamente porque Irán es un hueso duro de roer y de hecho se había preparado también para esta actitud cruel por parte de los Estados Unidos. Hoy estamos en un alto al fuego que puede durar mucho o poco, depende de otra vez, la picardía cruel del sionismo o de los Estados Unidos, que no cumplen nunca con ninguno de los altos al fuego que se imponen a partir de un empate técnico a nivel militar. Porque si Israel acepta un alto al fuego es porque la está pasando mal, no porque tiene, como ellos intentan mostrarle al mundo, una superioridad total. La están pasando mal económicamente, socialmente y militarmente. Hay muchos soldados que están desertando. Y si faltaba algo,
por estas horas han sufrido un golpazo en la Palestina ocupada, en Gaza, en esa Gaza donde ellos, ahora como dice un alto jefe militar, ahora que hay un alto el fuego en Irán, nos vamos a dedicar a Gaza otra vez, a matar en Gaza, tendrían que haber dicho. Pero allí mismo han sufrido un ataque de la resistencia islámica de Hamas que les ha dejado realmente un tendal de muertos y de heridos. Y nadie quiere esto, pero ellos sí insisten en la idea de que hay que seguir matando al pueblo palestino para ocupar colonialmente ya efectivamente los territorios. Por eso que debemos de alguna manera celebrar en el marco de todo este dolor que Irán le haya puesto los puntos en las IES a Israel y haya tenido que ceder y no seguir con esa aventura de querer derrocar al gobierno, ellos dicen al régimen, al gobierno revolucionario de Irán, que tanto está haciendo para defender al pueblo palestino. Yo creo, Geraldina, que en ese marco, hoy más que nunca, así como decimos, todo nuestro apoyo a la revolución bolivariana, todo nuestro apoyo a los que luchan en América Latina, todo nuestro apoyo a la República Islámica de Irán y al eje de la resistencia que están luchando por todos nosotras y nosotros. Sí, Carlos, pienso que tú tocaste punto importante. Aprovecho para saludarte, para saludar a los oyentes, también agradecer a la Radio del Sur, a su directora Nieve Valdés, para hospedarnos y difundir Abre Brecha Venezuela. El punto importante es, antes de todo, que la propaganda, la retórica guerrerista se muestra sin mediaciones. Desde el régimen sionista están intentando decir que ha habido la misma victoria de la guerra de los 6 días en aquel entonces, hoy que es la guerra de los 12 días. No es para nada verdad, como tú estás diciendo, pero además de eso, es que esta retórica ya no funciona porque tampoco con la llegada de Trump, que no viene de la nada, que es una consecuencia del vacío que se ha creado de radicalidad de la parte de la ex izquierda, ¿no? Pero con la llegada de Trump, la agresión es directa, a él no le importa para nada la mediación de las instituciones internacionales, que ya no servía para nada, ni la ONU, él quiere resolver las cosas directamente, de una manera vertical. Esto muestra una vez más que el sistema capitalista no tiene necesidad aún de enmascarar con la retórica de la guerra humanitaria, como hizo para balcanizar el mundo después de la caída de la Unión Soviética. Ahorita también la mentira que hizo el director de la AIEA, que es un argentino, Rafael Grossi, para justificar de una manera ambigua, porque después volvió a decir algo que no era verdad y todo, pero mostró de un lado que lo hicieron contra toda verdad científica, pero también, entonces mentira, porque todos lo saben que no era posible, pero que lo hicieron bajo la presión que una semana antes había hecho todos los países, empezando por los Estados Unidos, pero sobre todo los más guerreristas de Europa, que pidieron esta supuesta resolución. Entonces ya que todo esto, tú lo estabas diciendo, todas esas instituciones que supuestamente en el siglo pasado eran técnicas neutrales, no solamente, eso los marxistas lo saben desde siempre, no tenían nada de neutral, pero tampoco esta técnica puede considerarse neutral en el marco internacional, porque han saltado todas las reglas.
el genocidio en Palestina ve que esta regla no solamente han saltado, han explotado, pero también que ellos, el sistema imperialista, reivindica solamente de un lado para justificar el derecho a la defensa de sus propios intereses, de su perro rabioso, que es el régimen sionista en Oriente Medio, pero que ya, como tú has dicho, ya ha roto el freno, todos los frenos, está manejando el juego, haciendo de Trump un gregario. Esto, por supuesto, no lo puede soportar. Como se ha filtrado en la cumbre de la OTAN, que se dio en los Países Bajos, donde él dijo, esta gente no sabe qué carajo hacen, diciendo sea de Netanyahu, que por supuesto de Irán. Pero otra cosa que vemos a propósito de cómo se va reconfigurando en esta base la correlación de fuerza a nivel mundial, de un lado, cuánto poco cuentan estos mismos guerreristas solo, que son los de Europa, porque han aceptado todo de hacer pagar al pueblo un aumento de los gastos militares por la OTAN de 5% del Producto Interno Bruto, es decir, que lo pagamos nosotros, porque por supuesto tiene que cortar aún más lo que llaman los gastos públicos. Pero segundo, filtraron dos declaraciones. Uno de Merz, el jefe que gobierna del centro derecha en Alemania, diciendo, bueno, tranquilo, Israel está haciendo el trabajo sucio para nosotros. Entonces lo dice clarito, además de agradecerlo. Y la segunda es que el jefe de la OTAN, esto, bueno, hizo reír medio mundo, le envió una carta totalmente subalterna, lacaya a Trump para agradecerlo y todo, y Trump era privada, pero Trump la publicó en sus redes sociales, donde se vio efectivamente que no es que un perrito faldero, ¿no? Y para concluir, vemos la gran diferencia que hay con Venezuela, que hizo la única cosa que se tiene que hacer en este momento, reivindicando lo que ya no existe en los países capitalistas, es decir, la mediación, una diplomacia de paz con justicia social. Envió una propuesta, en primer lugar, a las organizaciones islámicas y todo lo que están en el marco de un mundo multicéntrico y multipolar, a una cumbre de paz para denuclearizar el mundo y para desarmar al nazisionismo, como dice el presidente Maduro, y además reivindicó el espíritu de la batalla de Carabobo, que el 24 de junio del 1821 dio la victoria definitiva al libertador Simón Bolívar con su ejército, no de opresor, sino de descamisado, de una mezcla de indígena afrodescendiente, que son los pueblos en camino contra ese sistema mundo que quiere llevarnos al abismo. Sí, es muy bueno lo que comentás sobre el contraste, ¿verdad? Unos apostando a la muerte todo el tiempo y apostando además a destruir a los pueblos, a balcanizarlos, a generar todo lo que signifique las posibilidades, mayores posibilidades para ocuparlos, invadirlos y finalmente colonizarlos. Y por otro lado, la propuesta de la vida planteada por Venezuela con el apoyo de ALBA TCP, también se ha conocido el comunicado de ALBA, donde ahora está a cargo de su secretaría Rander Peña, el compañero Rander Peña, también sumando más voluntades, más mediación, como bien decís vos, porque lo peor que puede pasar en esta instancia es que las poblaciones de los países empiecen a sentir
que no hay salida, que no hay otra salida que la guerra y todo lo que eso conlleva. Y fíjate que el mundo está dividido entre los que están tomando conciencia de eso y actúan o por izquierda o por derecha, y una mayoría, yo diría que una gran mayoría, que no quiere ver ni escuchar cómo se están derrumbando los viejos mitos, las viejas estructuras, insisten en creer que las democracias actuales sirven para algo, y cuando desde otros sectores se plantea claramente que este tipo de democracias nos están conduciendo precisamente a estos escenarios de guerra. Y también hay otros que se lavan las manos diciendo, bueno, esto no va con nosotros, pero hoy toda la estructura mundial está sumergida en una idea que evidentemente sobrevuela desde los países capitalistas fundamentalmente, que es más ocupación a nivel guerrerístico, más destrucción y sobre todo más confusión, hacer de los países invivibles. Ya lo estamos viendo en América Latina, lo han hecho en África, por suerte en África ahora hay una reacción importante, en el Sahel sobre todo, Burkina Faso, Níger, Mali, Somalia, Chad, y algunos sectores de otros países africanos que empiezan a darse cuenta que hay que levantarse, que hay que rebelarse frente al imperio, frente a los distintos imperios, porque no es solamente el imperio yanqui. En África vemos cómo ha jugado Francia, Francia la impoluta, Francia la que dice Macron, nosotros siempre estamos tratando de mediar para la paz. Mediar nada, están convertidos en perritos falderos, vos decías la palabra del imperio norteamericano, pero ellos juegan también, apuestan. Incluso se suicidan frente al sur-sur, porque ellos tenían muchos intereses ligados a países árabes y ahora han quedado obviamente desfasados. Pero yo quería abordar en unos pocos minutos un tema que también es muy desgraciado, que es que frente al ataque que hizo Irán a Qatar, a la base norteamericana, la mayor base norteamericana en la región, en Qatar, Jordania, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait y hasta Mahmoud Abbas, el traidor de Mahmoud Abbas de la autoridad palestina, que de Palestina no tiene nada, de autoridad la va perdiendo hace mucho tiempo. Los cinco se pusieron de acuerdo para condenar a Irán. No condenar a la entidad sionista, a Irán. Condenar al imperialismo yanqui, a Irán. Esto ha desenmascarado ya definitivamente cómo hay un caballo de Troya metido también entre el pueblo palestino. Y esa es esa autoridad palestina que durante todo el proceso de combate de la resistencia ha tenido actitudes realmente tremendas de solidaridad con Israel y no con los que luchan en la resistencia palestina. Pero este hecho ya es definitivo. Digamos, en vez de condenar al imperialismo que está atacando a Irán o al sionismo, condenan a Irán porque está atacando Qatar, cosa que lo aclaró en todo momento Irán, de que no era contra Qatar. Ahora el problema es por qué Qatar tiene una base norteamericana y por qué dice el gobierno de Qatar, que es otro que bien baila, que esto afectaba a su soberanía. Y la base norteamericana no afecta a la soberanía. Bueno, te dejo los últimos 2 minutos para que cierres, Geraldina. Sí, no, es muy importante ese tema, solamente eso necesitaría mucho más tiempo, porque como en la cuestión del antiimperialismo es muy divisiva también y sobre todo en los países europeos,
pero también desenmascara los verdaderos intereses que ha crecido en Oriente Medio sin claridad, alrededor, digamos, sobre la piel de los palestinos. Aquí nosotros somos un país que tiene más de 120 bases militares en Italia. Desde acá salieron todos los ataques a los pueblos en Oriente Medio, y no solamente, antes enmascarado de guerra humanitaria, pero ahorita, como decimos, sin máscara. No solamente hay una gran alerta de los pueblos, pero estos mismos pueblos no logran unirse sobre exactamente ese tema. Se hace diferencia el Irán, eso, otro, cuando hoy más que nunca el enemigo principal es el capitalismo, el imperialismo, y se tiene que empezar a combatirlo desde su propio capitalismo en su propio país, en su propio imperialismo en su propio país. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces al entrevistado del día, con el que trataremos de seguir ahondando en estos importantes temas que hacen a la realidad mundial. Abre brecha, Venezuela. Luis Delgado Arria, vicerrector de Investigación y Creación Intelectual en las autoridades universitarias de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM. Es un reconocido abogado y académico venezolano, con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y público. Su experiencia abarca el derecho constitucional y administrativo, siendo una figura influyente en el análisis y debate de temas legales en Venezuela. Ha ocupado importantes cargos en la función pública. Delgado Arria es un prolífico autor y ha contribuido significativamente a la literatura jurídica venezolana a través de diversas publicaciones y artículos académicos. Su perspectiva se caracteriza por un profundo conocimiento de la historia y el desarrollo del derecho en Venezuela, lo que lo convierte en una voz respetada en el panorama legal del país. También es descrito como investigador especializado en guerra cognitiva. Bueno, esta alegría de tenerte, Luis, con nosotros en Abre Brecha tiene varios motivos. Uno de ellos es que comentemos en este momento precisamente donde estamos en una situación planetaria muy difícil y donde más que nunca el terrorismo mediático carga las pilas para tratar de, por un lado, tergiversar lo que hacen los pueblos y por otro lado generar matrices de opinión bien leales al imperialismo, al capitalismo y ahora como nueva figura popular ya al sionismo. Porque estamos, estas tres situaciones que se están dando en distintas partes del mundo tienen respuestas. Y entre esas respuestas yo creo que la UICOM es un brazo fundamental en estos momentos. Por eso que nos encantaría que nos dijeras cuál es el rol que para vos está jugando la UICOM desde su nacimiento. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Geraldina, grandes aliados de las causas de los pueblos, de los humildes, de los descamisados, de los eternamente perseguidos. Bueno, mira, la comunicación el día de hoy tiene un peso específico, un carácter realmente muy diferente a lo que tuvo en el siglo XX. Podríamos decir que el capitalismo del siglo XXI es radicalmente diferente y asimismo las dimensiones de lucha contra él tienen que mutar de una manera terminante. En la Universidad Internacional de las Comunicaciones estamos procurando pensar la comunicación política con C mayúscula y P mayúscula. ¿Qué quiere esto decir? A nosotros a casi todos se nos colonizó con la idea de que la comunicación era un ejercicio fundamentalmente de manipulación. Era un ejercicio de propaganda política, pero sobre todo era un ejercicio o una práctica de
de construcción del ser humano como mercancía. Es decir, ese esquemita que nos hicieron emisor, receptor, código, ruido. Ese esquemita es el esquema que funciona en la comunicación entre computadoras, pero no es el esquema nunca que funciona entre sujetos humanos y mucho menos entre pueblos. Entonces, pensar la comunicación hoy día, en una situación como la que estamos hoy día, en donde cada vez en el mundo se evidencia más de que tenemos que salir de las lógicas estas globalizan, supuestamente globales, supuestamente mundiales. Tenemos que ir a unas dimensiones de recuperar al sujeto en tanto que ser humano, en tanto que comunidad. Entonces tenemos que pensar una comunicación comunitaria. ¿Qué es la comunicación comunitaria? La comunicación que permite que el ser humano se entienda como ser supremo para el ser humano. Como lo dijo una vez Feuerbach y lo repitió Marx y después Kellerman. Es decir, que recuperemos la dimensión perdida o que nos hizo perder el capitalismo, que nos convence de que todo ser humano es lobo del otro ser humano. Comenzando porque los lobos no atacan a otros lobos. Esa metáfora es falaz desde el propio inicio. El lobo hace manada cariñosa con los otros lobos, y los hombres históricamente hemos hecho también manadas de apoyo, de resguardo, incluso de cariño con los otros hombres. Aquí estamos procurando pensar la comunicación en esos términos de reencontrarnos como civilización, como seres humanos, como hombres y mujeres, niños, con nuestros ancestros, con la madre tierra y con todo lo que nos ha constituido como seres hermosos, dignos, plenos e inteligentes. Luis, muchas gracias. Y aquí te contamos que una vez el capitán, como tú seguro recuerdas, dijo que tendríamos que hacer un premio internacional a la oposición por su máxima estupidez. Nosotros aquí retomamos la idea. Quisiéramos también que ellos la ganen también en Europa, digamos, en todo lado del mundo, ¿no? Entonces yo te voy a poner alguna de estas supuestos argumentos que ellos tienen para que tú nos ayudes en esta tarea. Una de esas, en un clima, en un contexto tan dramático como lo que estamos viviendo, de guerra, de ataques, de agresiones, la señora Machado, que por Europa es una campeona de los derechos humanos, dijo a Trump, que dijo a Netanyahu, que en Venezuela hay fábrica de drones iraníes intentando evidentemente construir la misma trampa que llevaron al régimen sionista y después a Trump a atacar a Irán como supuestamente posesor del arma nuclear, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Cómo se puede responder a una declaración para el símil? Bueno, coincido completamente con el capitán en esa propuesta. Creo que hay que hacerla realidad. Realmente el capitalismo desde sus inicios fue un proyecto absurdo, fue un proyecto alucinantemente absurdo y estúpido. La idea de que se pueda hacer un ser humano o un pueblo rico a costa del hambre, la esclavitud, el saqueo y el genocidio es una idea estúpida desde el mismo momento en que llegó Colón a estas tierras americanas. Y hoy día es, por supuesto, todavía más absurdo,
Yo estaba pensando, por ejemplo, lo que están haciendo los israelitas, lo que vienen haciendo contra el pueblo palestino, es un colonialismo por ocupación. En Venezuela, el colonialismo por ocupación, Simón Bolívar evidenció que eso era inviable, que eso era un proyecto absurdo y lo derrotó. ¿Ya? Hoy día todavía el imperialismo sionista quiere reproducir una cosa tan absurda como esa, y Estados Unidos lo apoya. Es decir, ahí hay dos estados, dos vanguardias, dos modelos de producción no de la humanidad, sino de la inhumanidad, embarcados en un proyecto completamente anacrónico, absurdo, incapaz de producir prosperidad, ahora ni siquiera para ellos mismos, para la propia clase política. Entonces, hoy día lo que vemos es que la hiperconcentración un 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 90% del resto de la población del planeta. Eso es un modelo inviable, absurdo. Y en el caso de Venezuela, fíjense, los drones pueden pesar, tengo entendido que hasta 5, 8 o 10 kilos. ¿Qué sentido tiene producir en un país drones cuando se lo puede exportar? En un avión se pueden traer 5.000, 10.000 drones. Eso no tiene ningún sentido. Hoy día las economías están globalizadas y hoy día basta con que 1 o 2 o 3 países se especialicen en drones para que puedan exportarlo a todo el resto del mundo. Ese no es eso es una acusación que lo que está haciendo es creando el argumento o dándoles el argumento comunicacional, político-comunicacional, para profundizar las medidas de mal llamadas de sanciones contra Venezuela, que yo las llamo medidas de crucifixiones de los pueblos. Son bombas solo matapueblos. Y darles el argumento para que continúen estas medidas de asedio y de genocidio contra los pueblos, incluyendo el de Venezuela, y para justificarse a ellos mismos en un supuesto papel de salvadores del mundo, que ya nadie les cree, pero que ellos en su mentalidad un poco alucinante, ¿verdad? O demasiado alucinante, siguen creyendo sus propias mentiras, y llega un punto en donde se están quedando completamente solos en el mundo, o incluso dentro de sus propios países se están quedando sin apoyo. Entonces, es la agonía de un sistema que nunca fue viable y que hoy día es completamente, alucinantemente absurdo. Una de las situaciones que nos parecen importante también discutir hoy es cómo se organizan y cómo qué papel están jugando los jóvenes en todos los procesos que significan enfrentar al imperio. Y en ese sentido, parece importante lo que está haciendo Venezuela, no solamente por todo el proceso revolucionario, sino también por la importancia que se le está dando a la formación política. Lo digo desde Argentina, desde Uruguay, desde lugares de América Latina donde eso no está pasando. No está pasando con la izquierda. O sea, la izquierda ha abandonado, lamentablemente, en los últimos años, la idea de la formación política y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces me gustaría que nos contaras cómo están trabajando allí sobre eso, porque nosotros hemos sido testigos de hablar con jóvenes en Venezuela y la verdad que es un lujo a nivel de pensamiento. ¿Cuál es la fórmula que están utilizando en ese sentido? Bueno, mira, me hace, Carlos, recordar una reflexión que hacía hace algunos años nuestro querido hermano Antonio Gramsci. Él decía, toda revolución debe producir dos intelectuales orgánicos. Uno, el que produce la gran teoría transformadora, ruptural, como el caso de Marx, por ejemplo. Y otro que es un intelectual orgánico que se encarga de traducir esa gran teoría y transformarla en sentido común, transformarla en idea viva
en las mentes y los corazones de los pueblos. Eso es lo que en buena medida hizo Chávez. Transformó sus lecturas de Gramsci, de Marx, de Enrique Lamer, de Bautista Segales, de Dussel, de Martha Harnecker, de Michael Lebowitz, de toda una generación de viejos y nuevos pensadores de izquierda, y lo argamazó con los planteos de Gramsci y con los planteos incluso de Cristo. Entonces esa conjunción, esa creación heroica que produjo Chávez y que de alguna manera hemos seguido produciendo un conjunto de intelectuales que nos reconocemos como chavistas, como bolivarianos, es volver a las raíces de Bolívar, volver a las raíces de Marx, volver a las raíces de todos estos grandes pensadores, Lenin, Fidel, el Che, que nos dejaron tantas páginas imborrables. Decía el Che una vez, de Lenin hay que leerse cada papelito que escribió. Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día en la universidad con Chávez, leer cada discurso que produjo, cada reflexión, porque fue una creación heroica de la transformación del sentido común de la izquierda, pero recuperarlo, hacerlo venezolano, hacerlo venezolanizarlo, latinoamericanizarlo, pero también universalizarlo, porque la idea no es hacer una revolución parroquial o nacional, sino las revoluciones deben ser, como sabemos, por definición, tener aspiraciones de universalidad, aspiraciones de leer el mundo en toda su complejidad y en toda su utopía, su posibilidad de desenvolvimiento en la historia, en términos de ir haciendo rupturas y avances sucesivos que nos conduzcan hacia una nueva humanidad. Ahora nosotros estamos releyendo un conjunto de autores argentinos que piensan el tema del poder popular, que son realmente fascinantes. Yo creo que el problema no está tanto en la producción de los intelectuales, esos a veces como se los llaman, demasiado perfumados, sino en ver cómo hacemos la juntura de las ideas viejas y nuevas con la poesía, con la canción, con los dichos populares de nuestros pueblos y sabios pueblos, y con toda esa dimensión profunda de espiritualidades que hay en nuestros países y hay en nuestras regiones, y que nosotros estamos aquí procurando transformarla en un nuevo sentido común, diría Gramsci, con el cual interpelar a los pueblos y con el cual también profundizar y radicalizar la lucha en los sectores jóvenes. Aunque aquí en Venezuela todos somos jóvenes, no tenemos autorización para envejecer, Carlos y Geraldina. Ustedes también son dos muchachos que están acompañándonos en este trabajo, vamos a decir, de la muchachada sentipensante de las nuevas utopías. Así es, aquí somos diversamente jóvenes, por lo menos. Así es. Otra mentira de la oposición es de considerar, para retomar un poco lo que te estaba pidiendo Carlos, considerar la UICOM, que sí ha sido un lugar de desestabilización antes de ser la UICOM, como un lugar de construcción de terroristas. ¿Cómo la ves tú esta declaración? Y para pasar a lo serio, hay peligro, considerando todo lo que hemos visto en Venezuela, que seguimos viendo que la palabra en un contexto de guerra como esto, de la oposición, puedan tener consecuencias, porque siempre sabemos que de un lado o del otro el imperio aprovecha de las situaciones de desestabilización para dar golpe también a lo que no le gusta. Venezuela está en la primera línea.
Sí, indudablemente que nosotros estamos procurando pensar con seriedad estos temas. Voy a ponerte una especie de escenario. Luego de 2 décadas y un lustro de pugna, de contrahegemonía con los poderes del imperialismo externo y el imperialismo intestino que tenemos aquí en Venezuela, ¿verdad? Nosotros fuimos a unas elecciones presidenciales donde un candidato gris, fuera de la política, viejo, que no quería hacer campaña, totalmente desleído, sin discurso, sin encanto, sin charming, sin boniteza, sin gana, llegó a sacar casi el 49% de la intención de voto. Eso da cuenta de una base electoral envenenada por la oposición que no es para subestimar. Ahora, fíjate lo complejo que es la dialéctica, ¿verdad? Unos pocos meses después, poco más de 6 meses después, se hacen unas elecciones y la oposición alcanza escasamente el 14% de la votación. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que hay un pueblo que fue colonizado con las falsas banderas del progresismo capitalista y de los discursos estilo Trump, estilo Milei, estilo Netanyahu, pero que al cabo de unos 6 meses se produjo un nuevo proceso dialéctico de conciencia que le ha prácticamente restado toda o una parte muy importante de su capital político. Eso que nos mueve a pensar. No es que la historia tiene bandazos por bandazos, es que los pueblos aprenden en un proceso dialéctico donde, como diría en una oportunidad, creo que era Lenin, decía que a veces pasan décadas y se avanza muy poco, y en días se puede avanzar décadas. Entonces, eso es algo que creo yo que ha estado sucediendo aquí en Venezuela. La dialéctica de la conciencia de clase se está manejando, y ahí tenemos que reconocer la gran vocería de Chávez, la importante vocería del presidente Nicolás Maduro, la muy importante vocería fajadora que está haciendo el capitán Diosdado Cabello, y la vocería sobre todo que están haciendo nuestras mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras parejas, en cada una de las comunas, en cada una de las comunidades, en cada una de las escuelas, que está llamando a volver al sentido común. ¿Qué nos está diciendo el capitalismo? ¿Por qué nosotros, yo estaba pensando en estos días, por qué nos declararon Estados Unidos con Obama nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria? Esto ha traído mucha agua debajo del puente, ha traído mucha discusión. Pero realmente somos una amenaza, ¿por qué? No porque nosotros tengamos armas, ni tengamos poder ni armamentístico, ni tecnocientífico, ni económico-militar, ni comercial, ni industrial. ¿Cuál es la amenaza que tiene Venezuela? La amenaza que tiene Venezuela es que nosotros utilicemos los océanos de petróleo que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco certificados, los utilicemos para nuestro propio desarrollo y para el desarrollo de América Latina y el sur mundial. Yo estaba sacando una cuenta de cuánto equivale los 303.000 millones de barriles de petróleo certificados que tiene Venezuela a razón de $70 promedio. Y la cantidad de dinero que me da es de 32 billones de dólares. La deuda externa impagable de Estados Unidos es 35 billones de dólares. Para que tengan una idea de la proporción. 32 billones de dólares. Si yo los coloco en billetes de $10 y los meto, alcanza para llenar completica la pirámide de Giza, la pirámide de Keops. Esa es la fortuna que nosotros tenemos aquí albergada, nada más en petróleo, sin contar gas,
sin contar torio, sin contar oro, diamantes, carbón y muchos otros minerales estratégicos, y sin contar la biodiversidad y la capacidad creadora de este pueblo. Entonces, el peligro inusual y extraordinario que nosotros tenemos respecto al imperialismo es que nosotros ejerzamos la soberanía y nos desarrollemos. Ese es el peligro. ¿Y por qué el peligro? Porque ellos desde tiempos de Bolívar decidieron tomar a Venezuela y a todos los países de América Latina como sus reservas estratégicas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con Obama? Decidieron colocar las reservas petrolíferas de Venezuela como sus reservas energéticas estratégicas. Por eso, si nosotros la usamos, le estamos disminuyendo sus reservas estratégicas. Por eso las sanciones. Y porque también Venezuela está demostrando que si pese a no ser un país potencia en ninguno de estos ámbitos, sí es un país potencia en términos de conciencia del pueblo, en términos de boniteza del pueblo. Y eso es lo que a ellos le da pánico, porque estamos evidenciando que sin tener grandes poderes, no tenemos el poder militar que tiene Rusia, ni el poder científico-técnico que tiene China, ni tenemos el poder armamentístico de Irán, pero tenemos el poder de crear la conciencia de que países pequeños pueden hacer una revolución que sea viable, sostenible, democrática y que produzca prosperidad para las mayorías. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por tus conceptos. Ya hemos terminado el tiempo, siempre más tirano de lo que querríamos, y te agradecemos estar aquí en esta entrevista, pero también felicitarte y felicitarlos a ti, a Tania y a todos los compañeros y compañeras que están llevando adelante la Universidad de la Comunicación, tan necesaria y tan saludable en estos tiempos de oscurantismo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Igual Carlos, igual Geraldina, los queremos. Gracias por todo. Sí, igualmente, un abrazo grande. Un abrazo. Como decimos aquí en Abre Brecha, informar para formar y para organizar, que es la comunicación liberadora de nuestra UICOM. Excelente. Gracias Geraldina, gracias Carlos. Hasta la próxima. Bueno, hemos llegado también al final de esta parte del programa, como siempre agradeciéndolo a todas y a todos y invitándolo una vez más a enviarnos su consejo, sugerencia, crítica, porque nos vemos el próximo viernes, y agradeciéndote a ti, Carlos, a nuestros oyentes y también a la Radio del Sur con su directora Nieve Valdés, y además a nuestro querido productor Eduardo Medina Guevara. Gracias, hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.